Hola mis amigos, gracias por haberme acompañado en todos los programas anteriores y hoy llegar al número 15 de toda la lectura con explicaciones del pequeño gran libro de Ruth en la Biblia. Gracias por haberme acompañado y por estar hoy para el cierre de la consideración del libro de Ruth. De todas maneras, mis queridos hermanos y amigos oyentes, usted puede repasar todo el estudio porque han quedado los 15 videos allí en YouTube, en mi canal, y también tenemos un pequeño material, un pequeño librito que he escrito para completar el estudio. Lo he titulado, como he titulado toda esta serie, Ruth y su encuentro con el caballero redentor. Bien, mis amigos, vamos a el último estudio, el último párrafo del libro de Ruth. Se trata de Ruth capítulo 4, versículo 18 al 22. Allí tenemos una pequeña genealogía, pero muy significativa a la luz de todo el desarrollo del libro y el trasfondo de la historia judía. Titulé este párrafo y este último estudio: en Belén de Judea, redentor hubo desde la casa de David. Hubo y hay. Bueno, vamos a lo nuestro. El escritor, el profeta Samuel, no solo quiso dejarnos aquella historia bonita, el escritor quiso además, como testigo, documentar aquella descendencia familiar y su genealogía hasta David. Muy importante. Ojo, no es un detalle menor. Seguro llegó a apreciar esa familia. Es decir, el profeta Samuel conoció personalmente a Isaí. Ahí nos entendemos, ¿eh? Llegó a apreciarlos después de que Dios le indicara a él, a Samuel, ungir al jovencito David como rey de Israel, y él fue testigo, Samuel, de que el Espíritu de Dios vino sobre él. Usted lo puede leer en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículos 10 al 13. Casi seguro que por aquellos tiempos el profeta Samuel, luego del ungimiento y luego de quedar asombrado de que el Espíritu de Dios vino sobre aquel jovencito llamado David, en aquellos días debe haberse sentado con Isaí, es decir, el profeta debe haber venido a visitarlo de nuevo. Isaí ya en aquellos días ya era muy viejito. Usted lo puede leer a ese detalle en el primer libro de Samuel, capítulo 17 y versículo 12. Y es probable, yo estoy casi seguro, que él, es decir, Isaí, le haya contado aquellas gratas páginas de la historia familiar para escribirlas en este libro. Leo entonces este párrafo. Ruth capítulo 4, 18 hasta el final. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram, Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Naasón, y Naasón engendró a Salmón, Salmón engendró a Booz, y Booz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Bueno, mis amigos, varios párrafos en diferentes libros que hoy disponemos enriquecen y amplían y hasta completan la genealogía del Mesías de Israel en la tribu de Judá y en la dinastía del rey David. Pero esta genealogía que coloca el escritor al final del libro de Ruth es clave y es fundamental. Vaya conmigo, por favor, vamos a observar algunos textos respecto a la genealogía del Mesías. Fíjese, por favor, que Primera Crónica, capítulo 1, versículo 34, dice: Abraham engendró a Isaac, y los hijos de Isaac fueron Esaú e Israel. Así que tenemos Abraham, Isaac, Israel. Luego tenemos allí en el primer libro de Crónicas, capítulo 2, del 1 al 15, todo un párrafo que deberíamos leer, aunque por
tener pocos minutos en este espacio, no lo voy a hacer de manera completa, pero fíjese por favor, Primera Crónica 2, 1. Estos son los hijos de Israel, y allí los menciona, y destacamos a Judá. Versículo 3, los hijos de Judá fueron Onán, Sela, ahí los menciona, y después en versículo 4 menciona que Tamar, su nuera, la nuera de Judá, dio a luz a Fares y a Zera. Todos los hijos de Judá fueron 5. La genealogía continúa por Fares. Fares fue hijo de Tamar e hijo de Judá, fue uno de los dos mellicitos, pero él es el hombre de la descendencia del linaje. Los hijos de Fares, allí están en Primera Crónicas 2:5, tal cual está escrito aquí, y después leemos, saltando los nombres, porque ya los leímos, en versículo 11, leemos que Naasón engendró a Salmón, tal cual dice aquí. Salmón engendró a Booz, tal cual leemos en el libro de Ruth. Mejor dicho, en el libro de Ruth tenemos a Booz que engendró a Obed, y Obed engendró a Isaí. Ahora, la genealogía sigue hasta el versículo 15, y ahí se menciona que Isaí engendró a David. Bien, entonces, varios párrafos en las Escrituras completan esta genealogía. También podemos y debemos ir al libro de Mateo. En Mateo capítulo 1 se menciona allí, y lo voy a leer, se menciona algo importante. Fíjese, Mateo 1:3 dice que Judá engendró de Tamar a Fares, y Fares engendró a Esrón, a Aram, Arán a Aminadab a Naasón, tal cual está escrito en Crónicas y en Ruth. Naasón engendró a Salmón, Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David a Salomón, de la que fue mujer de Urías, y Salomón engendró a Roboam. Y una situación especial allí en segundo libro de Crónicas 12:13 dice que fue el nombre de la mamá de Roboam, Naamá, y ella fue amonita, ella era amonita. De modo que allí vamos completando la genealogía, y es sobresaliente el caso de estos príncipes descendientes de Judá y de David. Es interesante la mención también de las mujeres, de aquellas mujeres de la genealogía que en su momento fueron mujeres claves, mujeres que se convirtieron al Dios de Israel y llegaron a ser relevantes y muy importantes en la historia de la tribu de Judá y en la historia de la genealogía del Mesías. Es notable y es hermoso. Bueno, entonces varios párrafos enriquecen este eslabón. Digamos así, en el libro de Ruth es como un eslabón sumamente importante la genealogía desde Judá hasta David. Bueno, desde Fares, hijo de Judá, hasta David, en realidad, ¿sí? Luego, por el registro de los libros históricos, desde David tenemos 28 generaciones de reyes, la dinastía de David, hasta que llegó el Mesías, el Redentor de la humanidad. ¿A dónde llegó? ¿Y dónde nació? En Belén de Judea, tal cual lo anunció tiempo después el profeta Miqueas. Vamos persona por persona, nombre por nombre. Hijo de Judá fue Fares. Su mamá fue Tamar, y como Judá no tenía descendiente, ella se jugó de una manera muy particular y le dio descendencia a Judá. Fares había sido precioso niño entonces, que nació de la heroica, porque la tienen como heroína, aunque cuestionable la situación, lo recuerda allá en el Génesis. Bueno, lo vuelvo a decir, Fares había sido precioso niño que nació de la heroína de
su mamá, heroica decisión de su mamá Tamara en favor del linaje de Judá y su descendencia, tal como Dios lo había prometido. Eso sucedió en Génesis 38. Y Fares, ese muchacho, ese hombre, es tomado como un nombre muy importante y muy digno. Luego vienen ciertos nombres como Esrom, Ram, Aminadab y Naasón, que fueron descendientes que pertenecen a los años en que los judíos estuvieron en Egipto y los años en el desierto. Y sabemos, o al menos yo sé muy poco de ellos. Luego en la lista vienen Salmón y Rahab. Tenga en cuenta que ellos fueron los papás de Booz. Lo repito, recuerde, Salmón y Rahab. Ahora, tenga en cuenta que Salmón es citado como papá de Booz en las genealogías antiguas, pero es Mateo el que nos informa, porque antes no estaba informado, que Rahab era esposa de Salmón. Rahab era la mamá de Booz. ¿Qué le parece? Lo vuelvo a decir. Salmón y Rahab fueron los papás de Booz, según nos informa Mateo 1:5. Salmón era hijo de príncipe en la tribu de Judá. Sí, eso está escrito en el primer libro de Crónicas, capítulo 2, versículo 10. Salmón era príncipe en la tribu de Judá. Y Rahab, usted recuerda la historia, ¿no? Había sido cananea de Jericó. Pero es hermosa la historia y la persona de Rahab, porque ella se convierte al Dios de Israel y con ella salva a toda su familia y se convierte y evidentemente se incorpora a la tribu de Judá. Bueno, algo muy similar a lo de Ruth, ¿verdad? Bien, entonces Salmón y Rahab fueron los papás de Booz. Avancemos. El nombre Booz, allí en la concordancia Strong está su número, su significado. El nombre Booz proviene de dialectos hebreos y denota, da a entender el nombre, rapidez. El nombre de Booz se traduce como rapidez, como por fuerza, y honra el poder de una persona. Tanto el libro de Ruth como el de Mateo mencionan a Booz como un hombre de gran protagonismo histórico. Lo hemos visto estos 15 días, ¿verdad? Pero también Boaz fue el nombre que se le puso a una de las 2 columnas de bronce en la entrada del templo de Salomón. Podemos leer allí en primer libro de Reyes, capítulo 7 y versículo 21, la columna del lado izquierdo lleva el nombre de Booz. De su persona se recuerda entonces que fue un hombre con fuerza espiritual para dar impulso a los planes de Dios con aquellos caballeros de Belén y con la futura dinastía de su bisnieto, el rey David. Fue decisión de Salomón, mis amigos, quien construyó el templo, ponerle ese nombre a la columna, a la entrada del templo. Qué interesante es eso, y qué interesante es leer en las Escrituras cuando Salomón inaugura el templo aquel día, hace una gran oración al Dios de Israel, está de rodillas ahí delante de la entrada del templo, y ahí estaba la gran columna de Booz, aquel gran héroe de la dinastía de Isaí, de la dinastía de, Judá, etcétera, etcétera. ¿Qué le parece? Muy importante fue. Él fue bisnieto de futura dinastía de su bisnieto, el rey David, bisnieto. Y Salomón, hijo de David, honró y colocó esa columna, ese nombre, en honor a su tatarabuelo, si no me equivoco en este momento, ¿verdad? Seguimos. Obed, hijo de Booz, es el eslabón perfecto de la historia. Hijo de Booz y de Ruth la Moabita. Es de destacar que Booz hizo con Ruth la misma misericordia que su papá Salmón había hecho con su mamá Rahab. Ahora nos damos cuenta.
Sí, su papá Salmón había redimido a Rahab la cananea, la de Jericó. ¿Se da cuenta? Booz hace lo mismo con Ruth la moabita. Qué hermoso, ¿eh? Y entonces ellos tienen por hijo a Obed, y Obed es el eslabón perfecto de la historia. Obed es papá de Isaí. Leamos. Isaí, hijo de Obed, fue hombre piadoso en Judea y especialmente en Belén. Mis amigos, Isaí, no es poco que el profeta Isaías, capítulo 11 y versículo 1, anuncie que con el regreso del Mesías saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces, el Mesías. Luego viene David, aquel jovencito que amaba a Dios y quería honrarle a toda costa, aquel a quien Dios marcó ungir siendo adolescente y testificó que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Por decisión propia, además, Dios mismo se encargaría de guardar la dinastía de David de ahí en adelante hasta que de ese linaje naciera el más grande redentor y rey, el Mesías de Israel, el Señor Jesucristo. Usted puede leer acerca de él como redentor en Efesios 1:7. En él tenemos perdón de pecados, la redención. Y también puede leer Isaías 59:20. Cuando regrese a Sión, cuando regrese a Jerusalén, Él será el Redentor de Sión, el Señor Jesucristo. Algunas reflexiones repasando algunos versículos claves. Yo les dije, tengo poco tiempo, que iba a repasar los versículos subrayados o destacados con color que tengo en mi Biblia. La primera expresión clave fue cuando Ruth decidió venirse junto con su suegra Noemí y le dijo: tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Mis queridos, la vida, el desarrollo y el destino de la vida se va forjando por decisiones importantes y declaraciones y determinaciones claves. Esta fue la primera, la de Ruth. Ruth le dijo a Noemí: tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Y se fue a los campos de Belén a trabajar. Cuando la vio Booz trabajando, le dijo: bendita de Jehová, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Las alas del Altísimo, el Salmo 91, ¿lo recuerda? Otra expresión clave fue cuando ella durmió a sus pies. Booz se dio cuenta que ella estaba y ella le dijo: extiende el borde de tu manto, porque yo soy tu sierva, tú eres pariente redentor. Y ese borde de tu manto es alas, las alas del Altísimo, bajo aquel hombre Booz, bajo las alas de Dios, y ellas cobijándose bajo las alas de aquel varón de Dios. ¿Se da cuenta? Luego los grandes discursos en aquel día de la redención fueron destacados. Y luego las mujeres del vecindario le pusieron por nombre al hijo de Ruth, le pusieron Obed. Qué importante, mis amigos, observar estos versículos, pero observar las reflexiones al respecto. Mire, Ruth eligió el Dios de Israel. ¿Y usted? Ruth eligió someterse a los valores del Dios de Israel, el Antiguo Testamento y el Nuevo. Ruth eligió hacerle bien a su suegra. ¿Y usted? Ruth eligió casarse con alguien mayor, pero que amaba los valores y los preceptos de la ley del Dios de Israel. Ruth decidió por el pueblo de Israel y por el Dios de Israel. Y decidió por el trabajo, el respeto, por la ley de Dios, y alcanzó el honor de ser nominada entre las grandes mujeres de Israel y en el linaje del Mesías. ¿Qué le parece? Recuerde que nuestras decisiones traen beneficios o perjuicios. Mi amigo, busque al Dios vivo y verdadero a cada momento de tu vida. Depende de su guía para tomar decisiones a cada paso. Si es necesario, vuelve. ¿Recuerdas? Como Noemí volvió amarga, pero reconociendo que el Shaddai, el Dios fiel, la había angustiado para que regresara porque tenía buenos propósitos con ella. El libro comenzó con tristezas y tragedias, terminó con alegrías y privilegios y esperanza para el futuro. Mis amigos,
Algunas leyes y costumbres cambiaron, quedaron en el pasado. No son practicables hoy en día, pero el amor de Dios, el respeto y la ayuda al prójimo, el esfuerzo en el trabajo, el amor a la familia, son algunos de los desafíos atemporales que nos deja este libro para nosotros. O mejor dicho, son desafíos personales para cada uno de nosotros en este tiempo y lugar en que nos toca vivir. Finalmente, voy cerrando. Hoy podemos anunciar que desde el linaje de aquellos caballeros de Belén, desde aquellos caballeros de renombre y desde la dinastía de David llegó en el cumplimiento del tiempo el Mesías de Israel, el Señor Jesucristo, el único pariente dentro de la humanidad toda que podía y quiso ser redentor de nuestras vidas, restaurador de nuestras almas y sustentador no solo de nuestra vejez, sino sustentador de nuestra eternidad. Mis queridos, no es un dato menor que Miqueas 5, siglos después, anunciara que de Belén de Judea saldría el caudillo del Redentor. Y no es un dato menor que en Mateo 2, versículo 1 dice: Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes. Redentor. Atención, querido amigo, es que poco a poco la vida nos deteriora, sufrimos pérdidas, nos ahogan las amarguras, nos hieren los rencores. El tiempo nos despoja e inevitablemente el pecado nos hace saber que somos mortales. Todo ser humano necesita que alguien lo rescate de su condición, de su deterioro y de su anunciado fin. Todo ser humano necesita un pariente redentor, mi amigo. Pero como no pudo redimirme mi hermano, no pudo mi tío, no pudo mi primo ni ningún otro, se hizo cercano el que de lejos vino. El único seguro, el Mesías de Israel, de la casa de David, de Belén de Judea, el Señor Jesucristo. Sí, Él cargó y llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, murió en nuestro lugar, fue sepultado y resucitó al tercer día para darnos vida y dicha eterna, y concedernos un lugar al lado suyo en la gloria y en la casa del Padre. ¿Qué le parece? Desde los piadosos caballeros efrateros de Belén de Judea surgió el poderoso Redentor, el único pariente dentro de la humanidad toda que podía y quiso ser redentor de nuestras vidas, restaurador de nuestras almas y sustentador de nuestra vejez y de nuestra eternidad. Mi amigo, ¿has venido a refugiarte bajo las alas del Dios de Israel? Espero que sí. ¿Has entendido que te angustió para que regresaras de tu desastre, de tus errores, hacia su persona? ¿Has confiado? Y con esta última pregunta y reflexión cerramos el programa y la serie. ¿Has confiado en el único Redentor eterno, el Señor Jesucristo? Él nos puede levantar de nuestras miserias y del destino final de la muerte para darnos vida y vida eterna. Confía en el Señor Jesucristo, el Redentor que proviene desde aquella casa de Belén. Gracias a Dios por el libro de Ruth, gracias a Dios por el linaje de David, gracias a Dios que tenemos Redentor seguro en la persona del Señor Jesucristo. Y muchas gracias por haberme acompañado hasta el último momento en este estudio y hasta último momento en esta serie. Recuerde, repase, recomiende los videos a otra persona. Muchísimas gracias por todo. Dios le bendiga y será hasta nuestro próximo encuentro. Muchas gracias por escucharnos en el día de hoy. Si le ha parecido interesante este estudio sobre el libro de Ruth, le informamos que puede adquirir el libro Ruth y su encuentro con el Caballero Redentor, que complementa el estudio que brindamos por radio y videos. El libro está disponible en Amazon.com, tanto en papel como en formato digital Kindle. Pero si usted vive en Argentina, para adquirirlo puede contactarse al WhatsApp más 54 911 4417 4842. Muchas gracias. Les saludamos con la gracia del Señor
y los esperamos en nuestro próximo encuentro.